capítulo 3, del 1 al 12, dice la palabra del Señor. Los invito a ponernos de pie, hermanos, para la lectura de la palabra. Mateo capítulo 3, del 1 al 12. Y dice la palabra en Mateo 3, del 1 al 12. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, un poco diferente, pero vamos a ver cómo lo leemos. Dice la palabra del Señor en San Mateo 3, del 1 al 12. En aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. A él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea, de toda la provincia cercana al río Jordán. Y allí en el Jordán, la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no crean que pueden decir: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de que no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tienen el filtro en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Dios bendiga su palabra, hermanos y hermanas, se pueden sentar. Hoy vamos a hablar de dos seres extraordinarios, Juan el Bautista y Martin Luther King. Retos de profetas en su tiempo. En esta mañana, esta plática con ustedes lo que representa es el reto de un verdadero adorador que asume su voz profética. Juan el Bautista es el último profeta que recogemos en la Biblia, pero Martin Luther King se le ha declarado como un profeta contemporáneo del siglo XX. Reflexionando sobre lo que es el verdadero adorador, he pensado en estos dos personajes que vivieron el reto en su tiempo y sufrieron el precio de ser verdaderos adoradores y profetas en sus días. Juan el Bautista y Martin Luther King. En el día de mañana celebramos la vida de este insigne hombre de Dios, Pastor Bautista. Hoy estaré en el seminario junto con otros colegas compartiendo y afirmando la vida de este hombre del Señor. En el 1963, él pronunció un impactante mensaje, un discurso
que todavía se vive en Estados Unidos. No sé si se han dado cuenta cuánto movimiento y cuánta inestabilidad ha surgido en estos últimos años debido a la fuerza y a la matanza de negros por manos blancas y policía. Eso ha creado de nuevo, ha exacerbado la realidad de las distancias raciales entre los americanos. Y en estos días que se ha evidenciado esas actitudes raciales entre blancos y negros, volvemos nuevamente a repensar por qué luchamos, por qué acabar con aquella situación que hoy todavía nos sigue abordando. Martin Luther King soñó con que de verdad todos los hombres y mujeres fueron creados en igualdad. ¿Cuántos lo creen? Soñó que negros y blancos pueden comer en una misma mesa. ¿Cuántos lo creen? Soñó que niños y niñas, negros y blancos, pudieran caminar unidos de la mano. Soñó con que aquellas tierras se convirtieran en oasis de libertad y de justicia, y que algún día aquellos valles que eran elevados se volvieran colinas y montañas allanados, precisamente para que aquella gloria del Señor revelada se revelara a todos por igual. Martin Luther King, entre muchos en la historia, puede ser un ejemplo de lo que es luchar por un ideal, por una causa noble y trascendental. Él decía que si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno ni de vivir. O sea, lo que nos estaba diciendo con esa afirmación sencilla es que cada uno tenemos que tener nuestras luchas definidas, por la cual usted lucha y trabaja. Así que Jesús, en su tiempo, asumió su responsabilidad de darnos a nosotros, a través de su lucha, de su muerte y de su resurrección, traernos a nosotros la vida, una vida libre, lleno del amor y sobre todo un amor que nos cubre a todos por igual. King buscaba la libertad y la igualdad interracial. Pero cuando yo pensaba en este hombre del Señor, también pensaba de quién es Juan el Bautista. Y estos dos hombres, 20 siglos después cada uno, creyó que sí había un mundo diferente que se puede vivir. Un mundo diferente vinculado al arrepentimiento. Un mundo diferente vinculado al amor. Un mundo diferente donde el hombre y la mujer fuéramos felices. Un mundo donde se viva la vida en plenitud. Y un mundo donde vamos abriéndole el camino para que podamos reafirmar que el Señor viene. Maranatha. Juan el Bautista vivió en el desierto. Su gran experiencia mística lo preparó para esa gran gesta de ser aquel que le iba abriendo el camino para la llegada del Mesías. Vivió su desierto. Pero Martin Luther King, de igual manera, vivió otro desierto. Un desierto de racismo, de la exclusión y de la marginalidad de su raza en Estados Unidos. Martin Luther King vivió en su desierto de marginalización. Juan el Bautista optó por vivir una vida ascética en el desierto para descubrir finalmente el propósito y el proyecto de Dios en su vida. Hermanos, muchos de nosotros estamos pasando por el desierto. Y los desiertos de nuestra vida
no son casualidad. Hay desiertos que tienen que vivirse para uno finalmente entender el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos han vivido por desierto? No tendríamos que decir, sí, lo estamos viviendo, unos ya lo han pasado, otros tienen otros desiertos, pero cada cual, hermanos, tiene que entender que el desierto no es la experiencia simplemente inhóspita, sino que es el espacio donde la situación difícil me da la oportunidad de descubrir que en esa soledad y en esa realidad inhóspita, Dios también está. Y si Dios está, nos va a dar la fortaleza para poder salir de ese nuestro desierto fortalecidos con la convicción que Dios está de nuestro lado. ¿Cuántos alabamos al Señor? Así que usted no le diga, Señor, ¿por qué estoy en el desierto? Sino, Señor, en mi desierto estás conmigo para salir con fortaleza. Amén. Así que estos dos hombres de Dios, Juan el Bautista, viviendo ese periodo en el desierto, descubriendo, clarificando, entendiendo el propósito de Dios en su vida. Y él lo entendió muy bien. Cuando vio a Jesús, le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se vanaglorió en su grandeza, sino entendió quién era y para qué él estaba haciendo su trabajo. ¿Qué más? Juan el Bautista no le impresiona más porque dijo, mire, cuando la gente estaba cuestionando, pero mire, ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? ¿Y quién eres tú? Él lo dijo bien clarito, mire, al final yo tengo que menguar para que él crezca. Hermanos y hermanas, qué cosa tan importante para nosotros el modelo de Juan el Bautista. Que nosotros menguemos para que el Señor se deje ver en nuestra vida. Que nosotros aprendamos a decir, Señor, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esa convicción de que el Señor está viviendo en mí comienza entonces a bajar mi orgullo, mi vanidad, mi sentido de superioridad, para que la excelencia sea hacia aquel que nos llamó para ser portadores de la gracia del Señor. Así que tu desierto tiene un propósito, y el propósito es que tú mengues para que Cristo se engrandezca en tu vida, y que tú al final puedas decir, para la gloria del Señor, Dios me ha permitido vivir mi desierto. Así que Martin Luther King en el siglo XX entendió lo que es un desierto de prejuicios. Descubrió lo que es la marginación. Y aún así se atrevió a creerle a Dios y proclamar que había posibilidad de sí vivir otro tiempo diferente para aquel tiempo del siglo XX en Estados Unidos. Descubrimos que estos dos personajes delicados asumieron su misión. Hermanos y hermanas, los dos, Juan el Bautista y Martin Luther King, asumieron su misión y entendieron que su visión y su misión estaban vinculados a la realidad de Dios, pero finalmente estaban vinculados a la misión de liberar al ser humano de todo aquello que no le permite encontrarse con Dios. Estos dos personajes vivieron su vida en plenitud, como lo vivió Jesús. Los profetas de Dios mueren, hermanos y hermanas, no por la vía natural, lastimosamente. Los profetas
de Dios mueren en manos de aquellos que no soportan los cambios radicales. Juan el Bautista fue decapitado por Herodes el tetrarca, porque Juan el Bautista le llamó la atención de sus pecados, incluyendo el de estar con Herodías, la esposa de Felipe, su hermano. Hermanos y hermanas, terminó su cabeza en un plato decapitado. Pero no solamente vivimos la realidad de Juan el Bautista, sino que Martin Luther King, en el 4 de abril de 1968, este líder estadounidense de los derechos civiles, recibió, hermanos y hermanas, un disparo fatal mientras se encontraba en el balcón del motel en Memphis, Tennessee. Aquella bala disparada por el convicto John Kelly Ray le atravesó la mandíbula y alcanzó su médula espinal. Y en ese día, a los 33 años, aquel hombre de Dios fue declarado muerto. Hermanos y hermanas, los profetas pagan con su vida el ser hombres y mujeres de una visión diferente, pero es una visión revelada por el Señor. Por eso es bien importante que cuando nosotros descubramos finalmente, hermanos, la importancia de lo que es ser hombres y mujeres que vivimos y entendemos nuestros deseos, podemos entender, hermanos y hermanas, qué batallas tú defines luchar. Porque hay muchas frentes que tenemos que abordar, pero como no somos superhombre, superwoman y supermujer, tenemos que definir cuáles son tus luchas. ¿Por qué batallas tú trabajas? ¿Por qué causas tú eres capaz de morir? Y la gran pregunta es si en esas causas Dios es la razón de tu vida y es la razón de tu muerte. Miren, la fortaleza y el reto es Dios en esas decisiones de tus luchas. Es Dios la razón de tu vida y es Dios la razón de tu muerte. Pablo lo decía de una manera contundente: no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ese reto nos lleva a definir cuáles son nuestras batallas. Creo, hermanos y hermanas, fervientemente que Cristo le dio el modelo a Juan, aunque Juan iba abriendo el camino, pero iba clarificando quién era ese Jesús. Y Martin Luther King entendió de igual manera sus grandes luchas. Ambos personajes fueron cultivados alrededor de la experiencia de la adoración y de padres consagrados. Juan el Bautista, su padre era de la casta sacerdotal, y en aquella experiencia cultica iba creciendo aquel niño, Juan el Bautista. Pero Martin Luther King, su papá, era un pastor bautista, un hombre de Dios, que fue viendo Martin Luther King de igual manera el modelaje de un hombre de Dios cultivado a través de la experiencia de la adoración. Ambos entendieron, hermanos y hermanas, que había una visión de Dios maravillosa, un cambio que era factible en la vida del mundo. Imagínense de tal manera que Juan el Bautista, cuando comienza a estar bautizando en el río Jordán, la gente venía y le hacía preguntas importantes. Le estaba planteando cómo yo debo vivir la vida, siendo soldado, siendo fariseo, siendo esto, cómo yo debo vivir la vida. Comenzó entonces a dejarle saber que cuando uno decide cambiar, donde quiera que
donde se sintió presionado por las injusticias de su raza. Ambos, Juan el Bautista y Martin Luther King, fueron apasionados por su agenda de vida. Fueron tan apasionados, hermanos y hermanas, que decidieron cambiar el mundo con actitudes diferentes. Fueron apasionados. Y esa pasión, hermanos y hermanas, se cultiva en la vida de adoración, en la consagración. No podemos esperar que el mundo cambie si nosotros no le demostramos al mundo que somos diferentes. Juan el Bautista convocó al cambio y le ayudó a entender a aquellos que lo veían de que él no era el Mesías, que era otro. Y además decía que él no era capaz de atar sus sandalias. Y Martin Luther King, de igual manera, fue apasionado, invitando al cambio, porque, hermanos y hermanas, con la violencia nada logramos. La violencia nada es. Solo el amor es el. Descubrieron que Jesús nos enseña el camino y que Él es la cabeza y que Él va marchando frente a nosotros y que la marcha de Jesús por nosotros y para nosotros es la marcha de la felicidad. El Señor nos está invitando a través de repensar a Juan el Bautista y de replantearnos la vida de Martin Luther King, lo que es vivir una vida apasionada, pero sabiendo que al final lo que anhelamos son vidas transformadas por el Señor. Lo descubrimos, hermanos y hermanas, cuando nosotros vamos encontrándonos con la palabra que nos define cómo es Jesús y cómo Juan el Bautista vivió y cómo Martin Luther King en el siglo XX lo trabajó. Solamente necesitamos morir para nacer a una vida transformada. Necesitamos liberarnos de los egoísmos mezquinos. Necesitamos aferrarnos a la convicción de que el Señor es el Señor de la historia y que el Señor va abriendo caminos para que todos y todas podamos ver que somos diferentes, pero que Dios nos ama a todos por igual. Cosas que vamos descubriendo paso a paso cuando podemos emprender que nuestra vida no debe ser de caprichos o intereses personales, que nuestra vida debe ser en favor del hermano y de la hermana que tenemos a nuestro lado, que debemos trabajar en favor del bien común y que debemos hacernos preguntas: ¿para qué Dios me ha traído a este lugar? ¿Para qué Dios me ha permitido vivir este desierto y estos desiertos? ¿Para qué Dios me ha decidido que yo determine trabajar con estas batallas? Porque no podemos trabajar todas las batallas, pero usted decida trabajar una y trabajarla bien. Esa debe ser nuestra consigna. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar con tal de que nuestro amor, que es el amor de Dios, toque a otras vidas? Ese debe ser nuestra gran consigna. Las palabras de Jesús nos dan la fortaleza para el seguimiento y nos pide que hagamos lo que Él nos dejó. Ama a Dios de todo tu corazón y a tu hermano como a ti mismo. Si decidimos vivir con Dios y seguir el modelo de Juan el Bautista y de Martin Luther King, sabremos, hermanos, que el costo va a ser un costo de llanto y de dolor, pero al final sabremos que el trabajo del Señor no es en vano.
y sabremos, hermanos, con certeza de que el mismo Cristo va a estar con nosotros y nosotros con Él. Y al final de la trayectoria podamos decir, el Señor ha sido bueno con nosotros. Por eso el mensaje de estos dos hombres de Dios, el de la Biblia, Juan el Bautista, y el de la historia del siglo XX, Martin Luther King, fueron hombres apasionados que entendieron sus luchas y las asumieron con responsabilidad. En esta mañana que hemos culminado este mensaje de esta ocasión, yo quiero invitarte un momentito a que pienses en tres cositas. Piensa cuál es tu desierto. Piensa cuáles las batallas que vas a luchar. Y piensas cuál es la certeza que mueve tu vida. ¿Cuál es la certeza que mueve tu vida? Y sobre esas tres afirmaciones, yo te voy a invitar en esta mañana. Aquellos hermanos y hermanas que están en este lugar, en esta ocasión, que han venido a orar por esta iglesia, yo te invito a que pienses cuál es tu desierto. ¿Qué estás viviendo? Que te sientes inhóspito, en un ambiente difícil. En esta hora, dile al Señor, Señor, estoy en el desierto, pero necesito tu compañía en este desierto. Define cuáles son tus batallas. ¿Cuál es la que quieres batallar? Y asúmela con la convicción de que el Señor peleará contigo. Y al final puedas descubrir que Dios no te ha dejado ni te va a desamparar. Martin Luther King no fue más grande que Juan el Bautista, sino cada uno predicaron y lucharon por el cambio de actitudes entre los seres humanos, provocando que la felicidad no es patrimonio de unos poquitos, sino que la felicidad es para todos. Así soñaron, así hicieron realidad un cambio, y al final descubrimos que estos dos personajes dedicados a asumir su visión y su misión, comprometidos hasta el fin, llevaron hasta el fin su vida y su agenda. En esta hora, ahí donde tú estás, yo te voy a invitar un momento a la oración y a la consagración. Piensa si estás en el desierto y piensas cuáles son las batallas que quieres declarar para luchar. En el desierto y en las batallas, yo te puedo decir que el Señor está contigo con un poderoso Hijo. No te sientas desesperado y desesperada, porque el Señor está de tu lado. Así que en esta hora, si necesitas oración para fortalecerte en el desierto y en la batalla, levanta tu mano. Queremos orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Esa batalla, amén, amén. Hay que hacer luchas. El reino de Dios se hace fuerte y los obedientes lo arrebatan. Pasa al altar para presentar tu vida. Y al pasar al altar vas a presentar si estás en tu desierto y cuáles son las luchas que tienes, para presentárselas al Señor y que el Señor tome tu vida y te fortalezca. Pasa al altar en esta mañana. Que luchas y luchas,
pero el Señor está de tu lado. Invitamos a los diáconos y diaconisas, bueno, diaconisas ahora nada más, que nos acompañen en la oración. Si tienes luchas difíciles, si te sientes que estás en el desierto, hay un Dios que te dice: no te desamparo, yo estoy contigo, no te desesperes, yo camino al lado tuyo. Si estás en el desierto y tienes luchas difíciles, el Señor te da la victoria en esta mañana. Padre, en esta hora, ¿qué luchas? Ay, Jessica Ortiz, ¿qué luchas? Pero el Señor está aquí y te abraza y te ama. El Señor está aquí y te dice que no te va a dejar ni te va a desamparar. Si estás en el desierto y en la desesperación, el Señor te dice: he aquí, yo estoy contigo hasta el fin. Y ese Dios que te dice que va a estar hasta el fin, te va a dar la victoria segura. Padre, en esta hora, mis hermanas han pasado al altar y mi hermano Ricardo han venido porque hay luchas que tienen que asumir. Y hay veces que sentimos, Señor, situaciones de desierto difíciles, momentos demasiado complicadísimos, Señor, que nos sentimos desesperadamente agobiados. Pero te necesitamos, Señor. Así como Martin Luther King en aquellas horas difíciles donde sentía la incertidumbre de la seguridad de su vida, Señor, en esos momentos de angustia, sabía que había una visión de futuro y una misión que cumplir. Señor, todavía seguimos en la lucha y esa lucha está sobre nosotros. Señor, yo te pido fortaleza en la vida de estas hermanas y de este varón, y te pedimos, Señor, fortaleza para que haya victoria al final del camino, que puedan decir: Señor, estoy listo para la vida o para la muerte, porque para mí el vivir en Cristo es ganancia. Gracias, Señor, porque vivir en ti, a pesar de y en medio de la inhóspita realidad que vivimos, la victoria está en tu presencia. Gracias, Señor. Bendice este pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor que está con nosotros. Alabado sea el Señor. Les pedimos en oración, Señor, en esta ocasión te damos gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, te pedimos que tú vayas con nosotros